23 grados la temperatura en esta mañana hermosa en donde está el sol bien presente, ¿no? Las nubecitas se van corriendo y los pequeñitos, pequeñitas van llegando a sus aulas, se van disponiendo con los protocolos correspondientes y hay muchas caras de felicidad, tanto en los chicos como en las familias y en los docentes también, que extrañaron muchísimo, como decíamos recién, al hablar con dos instituciones de la ciudad, las ganas de interactuar, porque la escuela es el lugar por excelencia de la socialización de los niños, de las niñas, además del aprendizaje de la currícula, la incorporación de cuestiones cognitivas, el estar con el otro, el socializar tan fundamental. Y en esta prueba piloto, que sin duda que representa un desafío, ¿no? Parte de la presencialidad, parte de la virtualidad que llegó para quedarse en esta nueva escuela. Y por eso vamos a hablar ahora con un especialista que hoy tiene una nota importante en la edición impresa de Puntal, que es Soraya Rayet, es licenciada en psicopedagogía, es además presidenta del Colegio de Psicopedagogos de nuestra ciudad y que ya está en línea con Puntal AM. Hola Soraya, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día y buen día para todos los oyentes y lectores. Bueno, un gusto poder hablar con vos. La última vez que hablamos estabas acá en el piso. Ahora es otra modalidad como todo en la vida desde hace un año. Así es. Bueno, ¿qué desafíos representa esta vuelta a clases, ¿no? Ya hemos hablado muchísimo al respecto, pero desde la óptica de la psicopedagogía, ¿qué desafíos representa esta vuelta a clases en este año, tanto para los alumnos como para la escuela, que también tuvo que ayornarse, que en 24 horas se aprobaron protocolos de un momento para el otro y empezaron a publicarse? Es como que fue todo, tuvimos un año para elaborar cosas, pero como que la aprobación y la puesta en vigencia fue muy rápido, ¿no? Sí, la verdad es como que la pandemia nos está poniendo a prueba en esta rapidez para responder. Muchas veces damos respuestas acertadas y algunas veces nos equivocamos como humanos que somos, ¿sí? Recuerdo el año pasado cuando estaba en el piso y después ya unos días después quedamos todos encerrados y en mi caso también que soy docente universitario tuvimos que aprender a conocer todas las plataformas, no solo los nombres sino el uso. Y bueno, la pandemia viene así, los protocolos vienen así. Ujú. Recién hacía una pequeña introducción con lo que es el significado de la escuela, porque hubo toda una polémica y seguramente todavía estará el miedo de papás, de mamás, de gente grande que dice, bueno, representa un riesgo, ¿no? Los chicos son asintomáticos, los chicos pueden contagiarse, está todo el protocolo aprobado cuando se identifique un caso positivo, cómo va a ser el comportamiento en el resto de la institución. Pero está el miedo al contagio y la exposición a los adultos mayores todavía, ¿no? Claro que sí, el miedo está presente, como alguna vez en este programa también les comenté que el miedo nos cuida, el miedo forma parte de la humanidad. El problema es cuando el miedo crece y es más grande, es más, yo siempre pongo el ejemplo de la altura, cuando supera mi propia altura. Pero el miedo nos cuida, el miedo a contagiarnos hace que recordemos el barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos. Yo siempre insisto con agua y jabón y si no, por supuesto, el alcohol líquido, el alcohol en gel. Pero el miedo es para cuidarnos. El problema está en que permitamos que crezca desmesuradamente y ahí es donde respondo un poco lo que vos me preguntabas al principio, se está agotando la batería, esto suele pasar. No, conecta Eh, tranquila, así no se corta. Mis alumnos ya saben de todo esto. Bueno, estamos con Soraya Rayet, que es presidenta del Colegio de Psicopedagogos, hablando de este desafío de la nueva escuela. Soraya, mientras vos... Disculpas. sí, no, adelante. Quiero resituar y hablar de la nueva escuela. Porque también, seguramente lo sabrás, lo tendrás en claro desde el colegio, fueron nuevos desafíos para los docentes también, ¿no? Y los psicopedagogos y toda la comunidad educativa, que tiene que empezar a analizar o empezó a analizar qué cosa fundamentalmente desde la pandemia a esta parte. Sí, la pandemia por supuesto que nos involucra a todos y a nivel planetario, eso no lo tenemos que olvidar, ¿sí? Fundamentalmente los argentinos. Eh, Nosotros como psicopedagogas, nosotras y los psicólogos que pertenecemos justamente al mundo psi, tenemos
la obligación de pensar y de reflexionar para llevar esas y compartir esas reflexiones con el resto de los adultos. Cuando me refiero a adultos, fundamentalmente a los padres, a los docentes, a nuestros colegas y a quienes están en puestos de toma de decisión. Así que fundamentalmente el pensamiento y la reflexión. Vos sabés que recién, tocaba, ¿no?, hablar con grupos de madres, grupos de padres, de docentes, preceptores, que tenían la mirada puesta en que desde casa se trabaje con los más chiquitos, sobre todo. A lo mejor los más grandes tienen incorporadas las normas de sanitización ya y el distanciamiento, pero los más chiquitos que no tuvieron la oportunidad de vivenciar el jardín de infantes, por ejemplo, o que de primer grado a primer grado lo hicieron virtual, o los más chiquitos, tienen la ilusión de volver y abrazar a la señorita, de saludar con un beso, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde la psicopedagogía, desde el colegio, estos desafíos? Porque digo, la escuela es para estar con el otro, pero va a ser distinto, estar con un otro de manera muy distinta a la que conocíamos. Sí, es justamente como cuando vos en la presentación hablabas de que la escuela es donde se produce la segunda socialización. Es esto de la necesidad del otro, de la presencialidad, pero también del abrazo, de la caricia, justamente porque forma parte de la humanidad. Hay culturas que son más frías, más distantes, pero la nuestra, que somos de saludarnos con un beso, con el abrazo, ¿no? Esto de, bueno, la palmadita, va a costar y mucho, por supuesto, y hay momentos en que las mismas docentes también tendrán que bajar su nivel de temor porque los niños se van a escapar de esos límites imaginarios, algunos están pintados en el piso, otros como representados en el aire, y es complicado, pero bueno, en la medida esta de cuando uno toma conciencia, volver a su lugarcito, iremos viendo sobre la marcha. ¿Te ha Por eso tocado? también, como bien dijiste al Sí. principio, es una prueba piloto. Claro, exacto. Vamos a ver qué pasa en estas primeras semanas. Digo, si te ha tocado personalmente o en nombre del colegio como presidenta vivenciar así situaciones de crisis, muchas necesidades por parte de niños, niñas que estén siendo atendidos regularmente, situaciones de extrañar profundamente, de aislamiento, como ha pasado en todos los ámbitos, pero que en los niños a lo mejor se vive distinto. Sí, en los niños y en los adolescentes, escucharlos es muy interesante. Esto excede las clases sociales, las clases socioeconómicas, excede todas las comodidades o las carencias, es el contacto y el encuentro con el otro, es esta fantasía de volver al 2019. Y sí, es como lo estás planteando. Escucharlos es realmente gratificante en el sentido de esto que me estaba imaginando no era tanto imaginación, lo estaba viviendo y es una realidad. Así que en esta medida, en esta prueba piloto que va a ser la bimodalidad, un poco presencial, un poco virtual, y bueno, iremos sobre la marcha viendo cómo se resuelve y de la mejor manera. En tu caso, por ejemplo, Soraya, como los docentes y los equipos educativos en general hemos tenido que incorporar a la fuerza tecnología, ¿no? Y otra manera de hacer nuestra profesión, nuestro análisis, nuestra atención. ¿Cuáles fueron las problemáticas más puntuales en el caso de la psicopedagogía y cuáles son las oportunidades a partir de la tecnología ahora? Bueno, las oportunidades que se van presentando se toman, las grandes y las pequeñas, ¿sí? Teléfonos que a lo mejor en una casa estaban en un rincón o en un cajón guardado, se han ofrecido para quienes en otra vivienda donde hay 3 estudiantes había un solo teléfono o 2 y no alcanzaba, y así con las computadoras. Y bueno, y todo lo que se puede hacer, ¿sí? Por eso este es un regreso a la presencialidad, pero no a las clases en sí, porque durante el 2020, como pudimos y de la mejor manera que se pudo, todos hemos hecho el esfuerzo. Los padres, los estudiantes, los docentes que hemos triplicado el esfuerzo, todas las oportunidades que van apareciendo
se toman. Pero, por ejemplo, ¿has tenido problemática con atender, por ejemplo, por Zoom, por videollamada? ¿Te has tenido que poner a punto con la tecnología, en tu caso personal, particular, o de colegas, por ejemplo, que hayan tenido problemáticas de este tipo? Sí, y tal vez te sorprenda, pero la atención desde la virtualidad, la resistencia más grande la presentaron los adultos. Ujú. Los niños y los adolescentes, que ellos están más conectados y comunicados por estos medios, para ellos es natural. Ujú. Entonces ellos aceptaron todo el trabajo virtual, pero los adultos les costó mucho más, algunos todavía se resisten, más allá de que pueden algunas sesiones presenciar. Las obras sociales también, las obras sociales pusieron muchos obstáculos a la hora de reconocer el trabajo en la virtualidad. Ajá, ¿por qué vos decís? ¿Por qué pensás que las obras sociales se Por, resistieron? Bueno, ahí podemos pensar cara y contra cara. Por un lado, porque no deja de ser una empresa, entonces sesión que no cubren, no pagan bueno, y mantienen sus arcas intactas. Y por otro lado, la desconfianza si realmente ese trabajo tiene validez o no tiene validez, poniendo en tela de juicio el trabajo de cada uno de los profesionales y poniendo también en tela de juicio la decisión, en este caso de los padres, que lo que van a pretender es o lo que pretendían y pretenden es que justamente sus hijos continúen con los tratamientos. Ujú. ¿Por qué la Desafíos, escuela puede sí. ir por la virtualidad y por qué en los tratamientos no? Hablamos de los desafíos y las oportunidades que se presentan con este nuevo ciclo lectivo bimodal. Muchísimas gracias, Soraya, y recomendamos que lean la nota que está impresa en puntal en la edición de hoy. Muchísimas gracias.